Y saludamos con mucho gusto en la línea telefónica Nayeli Ramírez, y es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Nayeli, muchas gracias por tomar la llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, Elia. Ahí están movidos, ¿verdad? Ahí estamos bastante movidos en el Congreso capitalino, Nayeli. Tú nos entiendes más que nada, también te ha tocado vivir esas andadas. Exacto. En los pasillos. Pero ahí estamos, Nayeli, con mucho gusto de saludarte. Ojalá su viernes no se les haga domingo. ¿Verdad? Esperemos que no, Nayeli. Si no, sabemos que nos acompañas en esta y en todas. Claro, totalmente siguiéndolos. Les sigo la pista. Muchísimas gracias, desde la Comisión de Derechos Humanos Capitalina. Oye, Nayeli, pues te leímos este día en el Universal. Y me gustó mucho, tengo que decir, permíteme hacer este paréntesis, por eso te buscamos, porque dentro de esta polémica sobre el artículo 60 de la Ley de Derechos Humanos de la capital, pues en esta polémica y en estas distintas reacciones no veía este enfoque de legalidad y el enfoque de derechos humanos que no podemos perder de vista y que tú abordas en tu colaboración este día. Así es, mira, yo creo que había una rendijita ahí de interpretación que había que aclarar, ¿no? Porque finalmente se desató todo esto a partir de ese hueco que no dejaba claro cuál era la intencionalidad y el principio del artículo 60, ¿no? Y se derivó todo esto. Yo naturalmente totalmente en contra de todos tus calificativos que no tienen ningún sustento más que en las interpretaciones, y te lo digo y lo comparto con tu auditorio desde la lógica del poder inmobiliario. Porque no estamos hablando de un artículo que se fuese sobre el derecho patrimonial, que es básicamente si tú tienes tu casa, tu departamento, lo que sea, que invadiera esa esfera. Tampoco es un planteamiento que lo que haga es promover las invasiones. Es claro, el artículo 60 deriva del artículo 9 de nuestra Constitución, que a la letra dice que se adoptarán medidas de conformidad con la ley contra el desalojo arbitrario e ilegal. O sea, estamos hablando entonces ya de entrada acotar. No es cualquier desalojo, son los desalojos arbitrarios e ilegales, ¿no? Entonces, el artículo como estaba, así lo definía, dejaba huecos a interpretación de que si no iba a ser pertinente o iba a limitar los desarrollos de los juicios, que no iba a haber manera de poder proceder a los desalojos. Totalmente falso. ¿Por qué? Porque además en la ciudad tenemos en el orden civil y en el orden penal muchos mecanismos que establecen formas para ejecutar los desalojos y que no contradicen lo que dice el artículo o lo que decía el artículo 60, porque como ustedes saben, pues ya esto se discutió en comisiones en la mañana, ¿no? Y ya hay una modificación que intenta, digamos, acotar estas interpretaciones, ¿no? Básicamente hablando de que no habrá y no deberá de haber desalojo sin mandato judicial, y que pues básicamente habrá un sentido de que las autoridades administrativas en estos desalojos tomen en cuenta varias cosas del proceso, la mediación y la conciliación, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros de entrada ya es importante que no se haya derogado, porque había posiciones en la discusión de derogación, y que bueno, haya habido esta acotación, que esperamos que con esto pues estas versiones, interpretaciones queden anuladas. En ese sentido, Nayeli, como con estas modificaciones, por supuesto habrá que revisarlas a detalle, pero ¿consideras que con estas precisiones pues podría quedar ya establecido este marco legal al cual pues debe acatarse, en este caso un posible desalojo, y con ello pues ya tener pues garantía en ese sentido de la perspectiva de derechos humanos? Necesitamos hacer una pausa, ¿nos permites tantitito y regresamos con ello? Muchísimas gracias. Estamos de regreso. Gracias, Nayeli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Te preguntaba antes de la pausa si con estas precisiones ya queda bien establecido a tu consideración este marco legal al cual, por supuesto, tanto autoridades como todos tendremos que acatarnos, ¿no?, en este sentido de la Constitución. Claro que sí. Mira, yo creo que como quedó redactado, pues por lo menos todas estas versiones de que era la ley invasiones y que iba a permitir que la propiedad privada
no fuera propiedad privada o tu patrimonio se viera en riesgo. Con esto queda como delimitado, ¿no? Lo que sí es que desde nuestro punto de vista es que queda un poco débil en términos a la garantía, hacer verdaderamente un artículo garantista, sobre todo para los grupos de alta prioridad y de atención prioritaria. ¿Qué quiero decir con esto? No estamos hablando aquí estamos hablando de un fenómeno que hemos estado viendo durante los últimos años. Es decir, a ver, hay una serie de desalojos, ¿no?, que básicamente parten de cuestiones de no el debido proceso. Generalmente estamos viendo, y ustedes lo han documentado y lo vemos, es desalojan no a invasores, desalojan a gente adulta mayor del centro, con edificios donde están ahí, donde les quieren cambiar el régimen de renta de 500 pesos y de repente a 20,000. Ese tipo de personas requieren una acción del Estado de reforzamiento. Es decir, que tendría que haber quedado especificado que no dependiera, porque está ahí, pero no depende nada más del particular, sino del Estado, en términos del propio artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad, al tener una protección especial a estos grupos de atención prioritaria, y que entonces, de manera progresiva, si bien se plantea el proceso de ejecución de las sentencias que emita la autoridad jurisdiccional, se tiene que tener una visión desde la administración para proteger a estas personas de los cuales deriven los desalojos consecuentes, ¿no? Claro. Porque generalmente, tú lo sabes, estamos viendo adultos mayores, estamos viendo gente, básicamente que el mismo artículo 11 de la Constitución de la Ciudad plantea como de atención prioritaria. Entonces creo que ahí falta mayor contundencia en términos de cómo hacer esta parte un poco más garantista para uno u otro lado, porque finalmente también protege a los propietarios, ¿no? Sí. Eso debe protegerse, ¿no? Sí, no es que se les deje en el desamparo tampoco. Protejan, exactamente. Claro. Entonces, lo vemos así, pero vemos, por lo menos ahorita, ya con estas modificaciones, pues todo esto que nos ocupó 3 días, por lo menos, de una mala interpretación de la ley, pues quedará saldado. Sí, y si esto fue apenas en este sentido en la discusión, Nayeli, ¿qué podríamos esperar en caso de ya tener la ley o de aprobarse de cómo había quedado? Pues todavía muchísimo más preocupante, ¿no? Así es, así es. Pues Nayeli, te agradecemos mucho que nos refresques siempre desde esta perspectiva de los derechos humanos fundamental, y me quedo con esto y por supuesto lo recomendamos, tu colaboración, el derecho a la vivienda, ni más ni menos, que abarca este perfil y que no lo podemos perder de vista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, que le buen fin de semana y que le sea leve, por favor. Ay, muchísimas gracias, esperamos que sí. Te enviamos un fuerte abrazo, Nayeli, gracias.